Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Tanto que hemos hablado de España, de sus juderías, de tanto que la hemos recorrido, le dedicamos poco tiempo a viejas juderías europeas que no sean de la península. Y hay una en particular que tiene magia propia. Magia por su propia historia, pero también por ser uno de los destinos más buscados turísticamente. Seguramente uno de los más visitados por los turistas. Se trata de Venecia. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor ante mi soledad. Lo cierto es que la rica historia de esta hermosa ciudad se nutre de sefaradíes y de ashkenazíes, de ricos y de artesanos, de locales y foráneos, pasando por estados permisivos y tolerantes y también por gobiernos represores y antisemitas. Venecia, Venecia sin ti, los judíos de Venecia hoy en Magazine Sefaradí. No puedo olvidar hoy Venecia sin ti, qué triste y sola estoy. La comunidad judía de Venecia es una de las 21 comunidades judías italianas reunidas en la Unión de Comunidades Judías de Italia y coordina las actividades culturales y religiosas de judíos en las provincias de Venecia, de Treviso y de Belluno. Se la considera como una comunidad de medianas dimensiones, ya que oficialmente tiene entre 540 y 600 miembros, la mayoría de ellos radicadas en el centro histórico y el cinturón urbano entre Mestre y Padua. También hay un número indeterminado de judíos en el ámbito de Venecia del orden de un centenar, compuesto por judíos italianos no inscriptos en la oficina de la comunidad, en especial los inmigrantes judíos en las últimas décadas, y los judíos extranjeros que residen en la ciudad en determinadas épocas del año. Estas últimas dos categorías tienen un promedio de edad más joven que la de los miembros residentes habituales. Los centros comunitarios se encuentran en el famoso gueto de Canareccio, aunque solo una treintena de miembros viven allí, y son visitados anualmente por un promedio de 300.000 turistas, la mayoría de los cuales son de origen judío. El origen de la presencia judía en Venecia es muy antiguo y todavía poco conocido. Existe evidencia de que los comerciantes israelitas llegaron a Rialto al menos desde el siglo X. Si bien había algunos incidentes aislados,
la Serenísima República de Venecia estaba interesada en aumentar su potencial comercial, por lo que era tolerante con los comerciantes levantinos, incluyendo a prestamistas ashkenazíes. Durante mucho tiempo se creyó que el primer asiento de la comunidad había estado en el Giudecca, pero los estudios actuales han abierto las puertas a otras posibilidades etimológicas. En 1385, el Consejo de Pregadi hizo su primer condota, que permitió a los prestamistas judíos de origen alemán operar en la ciudad. Recordemos que la usura había sido prohibida en Venecia en el siglo anterior, en el siglo XIII. Esto condujo a la formación de una primera colonia estable y en poco tiempo tuvieron concesión de un cementerio en Lido, un cementerio que aún se encuentra en funcionamiento. Esta situación, sin embargo, no duró mucho debido a irregularidades en la actividad de un banco. En 1397, la condota no se renovó y se emitieron permisos limitados. Los judíos fueron obligados a llevar un signo distintivo. Se trataba de un círculo amarillo sobre la ropa y una tapa de color amarillo que más tarde, en el año 1500, se convirtió en rojo. La situación fue cambiando allá por el 1509 con la batalla de Agnadello, cuando muchos judíos del interior, recordemos que había varias comunidades entre Venecia y Conegliano, llegaban a la ciudad para escapar del acoso del ejército de la Liga de Cambrai. En número creciente se establecieron poco a poco en todos los distritos de Venecia, apareciendo muchas fricciones con la población local. Había tantas fricciones que no solo eran por estas diferencias, sino que a menudo eran fomentadas por una orden religiosa, la orden de los frailes menores, l'Ordine dei Frati Minore. El 29 de marzo de 1516, el gobierno de la Serenísima República de Venecia, que nunca admitirían expulsión, dada la importancia económica de la comunidad, echó mano a esta situación concentrando a los judíos en el Ghetto Novo. El Ghetto Nuevo, una pequeña isla donde una vez existió una fundición y luego un barrio residencial. Todos los habitantes de la isla fueron desalojados para hacer espacio para los judíos. Las dos únicas entradas a la isla, los puentes sobre el río di San Girolamo y río del Ghetto, eran cerradas por la noche, quedando vigiladas por centinelas cristianos que eran pagados por los propios judíos. Los primeros habitantes del Ghetto Nuevo fueron los judíos de la nación todesca, ashkenazíes, que tenían la obligación de gestionar las casas de empeño. A los israelitas se les permitió algunos otros oficios, la strazzaria, o sea, el mercado de las pulgas, y la medicina. A los médicos se les permitía salir del gueto en la noche para visitar a sus pacientes. Otros pocos tenían el privilegio de trabajar en la impresión de libros en hebreo. En el año 1541, la República de Venecia concedió el Ghetto Vecchio, un distrito vecino al Barrio Nuevo, a los Levantini, un grupo muy heterogéneo compuesto de judíos exiliados españoles después de la expulsión de 1492 y por los comerciantes que venían del Imperio Otomano. La economía veneciana, que estaba en problemas por las guerras contra los turcos y el aumento de la competencia en el puerto de Ancona, fue sin duda muy favorecida por este evento. El levantino tenía otras obligaciones con respecto a los alemanes. No tenían que encargarse de los préstamos, aunque eran comerciantes que finalmente se establecieron en Venecia por periodos cortos. Este colectivo tenía hábitos muy particulares en sus vestimentas, exhibiendo suntuosas batas orientales, turbantes y adornos que contrastaban con las vestimentas de los modestos judíos alemanes. La nueva ola de inmigración se produjo en 1589 con la llegada de la nación de Poniente, sefaradíes, al mismo tiempo que se formaba la nación italiana, con judíos del centro y sur de Italia, especialmente en Roma.
Desde entonces, el gueto asumió una forma definida. El gueto nuevo era el corazón latiente de la comunidad, donde estaban los puestos de venta, las tiendas del mercado de las pulgas, los lugares de culto y los edificios residenciales que por razones de espacio llegaron a alturas considerables. Cada uno de los grupos de los inmigrantes, también conocidos como naciones o universidades, siguieron manteniendo su identidad. Cada uno tenía sus costumbres particulares, sus tradiciones y hasta tenían su propia sinagoga. El siglo XVII fue probablemente la edad de oro para los casi 5.000 judíos venecianos, cuyas actividades aportaban 100.000 ducados al año en las arcas del Estado. Si bien estaban encerrados en el gueto, muchos judíos se destacaron por su riqueza y esplendor, tanto que los líderes de la comunidad intentaron varias veces frenar el lujo y los juegos de azar. Surgieron también numerosos intelectuales distinguidos, como era el caso de Elia Levita, Leona Modena, Simone Luzzatto y Sara Copio. En el programa de hoy no vamos a hacer tiempo, pero ya nos dedicaremos a estos 4 judíos italianos de origen veneciano más adelante. Siguiendo con lo que pasaba en el gueto de Venecia, en el distrito se instalaron un teatro y una academia de música y florecieron los salones culturales. También estaban cubiertos los servicios, había un hospital, una biblioteca, un hotel y una posada. El gueto era considerado esencialmente una ciudad dentro de una ciudad, completamente autosuficiente. A pesar de los requisitos de aislamiento que fijaba el gobierno y también de los requisitos de higiene que dicta la religión, la plaga también alcanzó al gueto en el 1631. Hubo un gran número de muertes, alrededor de 450 personas que eran una 10ª parte de la comunidad. Hoy puede verse una placa en el Lido señalando la fosa común de estas víctimas de la peste. A pesar de esto, la población no decreció, ya que en los años siguientes llegaron los judíos de Europa del Este que huían de los cosacos. En 1633 se produjo lo que sería la última expansión de la vecindad, con la adición del novísimo gueto, una pequeña extensión en la zona periférica, formado por solo 2 calles. Sin embargo, el Estado estaba dispuesto a terminar con esto, agobiando a la comunidad judía con el aumento de los impuestos. Es por eso que muchos judíos decidieron instalarse en los puertos del mar Tirreno, como es el caso de Livorno, o en Ámsterdam, en busca de nuevos horizontes. La población judía de la ciudad disminuyó de los casi 5.000 miembros que tenía en el año 1655 a apenas 1.700 en el 1766, 100 años después. Al mismo tiempo, también decayó la vida cultural en la zona como parte de las reacciones confusas al mesianismo del Shabbatai Tzvi, el falso Mesías. En 1733, la comunidad se vio obligada a declararse en quiebra. Luego, más tarde, con la llegada de Napoleón Bonaparte y la caída de la República de Venecia en 1797, las puertas del gueto de los judíos fueron derribadas y fueron reconocidos todos los derechos. Ahora podían comprar una propiedad y trasladarse a otro lugar, realizar cualquier profesión libremente y hasta asistir a las escuelas e instituciones públicas. Estas disposiciones también fueron reconfirmadas por la administración posterior, la de Austria. En 1848 hubo un levantamiento que condujo a la creación de la República de San Marcos por parte de Daniel Lemanin, en el que participaron varias personalidades del mundo judío. Los historiadores citan a Isaac Maurogonato Pesaro, Jacobo Treves, Leona Pinkerle y al rabino Abraham Lattes, que invitó a sus compañeros a alistarse en la Guardia Civil. Después de la anexión al Reino de Italia, la situación de los judíos venecianos
fue similar a la de otras comunidades de la península. Muchos miembros vivían fuera del gueto, que seguía siendo el foco de la comunidad, ya que era donde estaban los lugares de culto, escuelas, empresas y clubes. Mientras tanto, la comunidad se reunía en un descenso continuo de la población. En 1931 contaba con 1.814 miembros, llegando apenas a 1.400 en el 1938, cuando se promulgaron las leyes raciales fascistas. Vale aclarar que estas leyes fascistas alcanzaban a 2.365 personas, consideradas al menos en parte una raza judía, 2.189 en la provincia de Venecia, 147 en la de Treviso y 29 en la de Belluno. La población siguió cayendo a 1.324 miembros en el año 1940, en especial a causa de la emigración ahora hacia América, a Palestina o a Europa Occidental, o inclusive hacia las principales ciudades italianas, donde era más fácil de hacer un trabajo oculto. La deportación de los judíos a los campos de exterminio alemanes llegó a través de varias incursiones a partir del armisticio de Cassiville. De los 254 judíos venecianos detenidos y deportados entre 1943 y 1944, tan solo sobrevivieron 8. Al final de la Segunda Guerra Mundial, unos 1.100 judíos permanecieron en la ciudad, a las que se añadieron otros 600 entre los polacos y los judíos que sobrevivieron al Holocausto en Yugoslavia y que llegaron a Venecia a la espera de embarcar hacia Palestina. Los siguientes censos siguieron disminuyendo debido a la transferencia hacia las grandes ciudades o hacia el extranjero. En el registro de la comunidad estaban inscriptos 844 para 1965 y hoy quedan, como dijimos al principio, entre 540 y 600 miembros de la comunidad judía de Venecia. Sin embargo, a pesar de todo esto, hoy la comunidad judía de Venecia tiene realidad vibrante, promoviendo muchos eventos culturales abiertos a judíos y no judíos, incluyendo las actividades del Museo Judío de Venecia, que todavía tiene varios objetos rituales con visitas guiadas y permite también en forma guiada visitar algunas de las sinagogas de Venecia. En las últimas décadas, era casi imposible dar a los niños una educación judía que fuera más allá de la escuela primaria, y esa ha sido una de las principales razones por las que han impulsado a que las parejas jóvenes de recién casados se trasladen a zonas urbanas, ampliando los alcances de la comunidad y logrando así una mejor organización. Para entender esta tendencia, debe tenerse en cuenta la ruptura que significaron las leyes raciales y el Holocausto en el proceso de relación de los judíos con el resto de la sociedad, que había comenzado espontáneamente al finalizar la igualdad de derechos en tiempos de Napoleón. Si antes de que el Holocausto el judío italiano era primero italiano y después judío, y en particular en la intimidad de su casa, a partir de 1945 y después del nacimiento del Estado de Israel, sentía más la necesidad de expresar su identidad cultural, lo que se nota en la fuerte disminución de los matrimonios mixtos entre los miembros de la comunidad desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Por otra parte, la decisión de muchas familias venecianas de trasladarse hizo que cayera el colectivo desde el año 1970, con 365.000 judíos, hasta el día de hoy con 260.000, debido principalmente a la transformación de la ciudad de ser un centro industrial y comercial de importancia europea a una mera atracción para el turismo y el sector de servicios. Basta con tener en cuenta que solo el centro histórico se redujo de 185.000 habitantes en 1945 a los actuales 55.000. Digamos finalmente que lo que originalmente se llamó Fraterna Generale di Culto e Beneficenza degli Israeliti di Venezia, hoy se llama
Comunità Israelitica de Venecia, y tiene su página web en jvenice.org con una detallada historia de la comunidad, mucha documentación y el acceso también a lo que es el Museo Hebraico de Venecia. Incluye también un enlace destinado al turista para quien va a visitar por poco tiempo la ciudad, además de navegar en sus góndolas y los paseos obligados de la Piazza di San Marcos y sus puentes románticos, que puedan acceder a conocer esta rica historia y sus lugares. Para quienes hagan turismo en Venecia, el punto de información se llama León de Módena y lleva el nombre del más famoso rabino del siglo XVII veneciano. León de Módena, de espíritu ecléctico, predicador experto, autor de muchas obras en hebreo e italiano, enseñando en el Beit Midrash, que todavía lleva su nombre, del antiguo gueto y que ahora alberga el nuevo punto de información turística de la comunidad judía de Venecia. León de Módena dirigió la Academia de Música, estaba en contacto con muchos intelectuales de la época y siempre trató de defender el judaísmo de los prejuicios. Trató de difundir el conocimiento de la vida judía en su famosa Historia Deiriti Hebraiki en 1638 y la lengua bíblica en su diccionario Galut Yehudá, el exilio de Judá. En su autobiografía dibujó un retrato atormentado de sí mismo. Y con esto terminamos este resumen de lo que es la historia de los judíos de Venecia. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esefarad. Agenda Sefaradí. Los lunes de agosto en Buenos Aires vuelven a ser de la lengua sefaradí. Sabor de Ladino, el seminario de lengua sefaradí en una nueva edición durante todos los lunes de agosto, comenzando en la primera clase el 7 de ese mes en el horario de 7 de la tarde hasta las 8:30. Junto a la profesora Liliana Chucrán de Benveniste abordarán distintos temas como la boda, los nacimientos, las fiestas, las tradiciones, modismos y expresiones. Las clases serán en la sede de Amijay, Arribeños 2355, de la ciudad de Buenos Aires. Se entregarán certificados para presentar en el trámite de solicitud de nacionalidad española para sefaradíes y no se requieren conocimientos previos para participar. Se requiere, eso sí, la inscripción previa y las consultas las pueden hacer en el mail estudio@amijay.org o en los teléfonos 4784-1243 o 4783-2050, siempre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Como muchos saben, desde Esefarad hemos comenzado ya los viajes culturales, seminarios sobre ruedas, y ya estamos con programas para lo que queda de este 2017 y también para el 2018. Esta semana estaremos anunciando un nuevo recorrido por juderías de España y Portugal con foco en la historia de los judíos en ellas. No es un tour más, es realmente un tour extraordinario. Este próximo tour será en noviembre y les prometo para la semana próxima ya confirmarles las fechas.
Mientras tanto, quienes quieran más información lo pueden hacer a sfarad@sfarad.com, ya que las plazas son limitadas. Música. ¿Dónde anda a morir una heredera, una mujer? De una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Nos vamos, lindo programa hoy con la imagen moderna de Venecia y el recuerdo de una comunidad emblemática en la historia del pueblo judío. Y nos vamos, como siempre, con música, en este caso con el grupo Basaharium Project, en vivo interpretando La Cantiga del Fuego. Basaharium Project es el nuevo proyecto de Gilles Finzi, que mezcla música y canciones en español judeo-balcánicos en torno a diversas influencias que van desde el flamenco a Brasil y también a través del blues. Los integrantes del grupo son Dafne Critaras en canto, Gilles Finzi en oud y guitarra, Nicolás Derolin en percusión y Stephen Bedrosian en contrabajo. Y así nos despedimos hasta la próxima semana. Yo soy Marcelo Benveniste y como siempre los espero cada semana en un nuevo Sefarad Magazine Sefaradí, aquí por Radio High y por Radio Sefarad. Los dejo escuchando a Basaharium Project en vivo interpretando La Cantiga del Fuego. Semanada buena. Son igual, ya queremos arrastrando por campos y por Kishlat, ya queremos arrastrando por campos y por Kishlat. Nos dieron unos tzadires que del aire se volan, nos dieron un tan amargo, ni con agua no se va. Nos dieron un tan amargo, ni con agua no se va. Las palambas van volando sin instrucción, ya queremos arrastrando sin tener averiguación, ya queremos arrastrando sin tener averiguación. Entendieron mansevicos los pecados de Shabbat, sensano es patrón del mundo, nos mandó a tudular. Sensano es patrón del mundo, sensano a tudular. Dios del cielo, no te pates qué hacer, mos de ya estar arrastrando, ni camisa para meter, no te ya te sigas